Listo. Listo, muchas gracias. Entonces, Maritza, la moderación va a estar a cargo de Marina. Ella ahora se va a sumar a la moderación, así que te paso con ella y bueno, saludos a las compañeras de Cusco que también están en la sesión de hoy día. Ah, buenas noches. ¿Qué tal, Marisa? Buenas noches. ¿Me Buenas. escuchan? Hola, ¿Me sí te escuchan? escucho. Sí, te Ya, escucho, ok. Marina. Ya, gracias. Bueno, buenas noches a todas, todos y todes, en especial a aquellas que están conectadas desde Cusco. El tema que hoy abordaremos es olas del feminismo. Muchas gracias a Marixa Villavicencio Fernández, que es una gran historiadora y museógrafa y nos va a ayudar en esta noche. Ha publicado numerosos estudios, artículos y libros sobre las vertientes del movimiento de mujeres en el Perú. Su más reciente libro es El Poder Femenino, 5.000 años de historia en el Perú. Bueno, después de esta breve introducción, vamos a hablar sobre las reglas de convivencia. Se prohíben los comentarios ofensivos y o violentos para cualquier participante, por favor. Eh, por favor, apagar sus audios y sus cámaras para que se pueda escuchar bien. La ponente tendrá unos 45 minutos para desarrollar su exposición y luego todos tendrán la oportunidad de intervenir con sus preguntas mediante el chat o alzar la mano, cualquiera de las dos opciones, teniendo en cuenta que tendrán aproximadamente un minuto y que por favor sean concisos y claros al desarrollar su pregunta. Bueno, eso es todo y Marixa, un agrado en conocerte y todo tuyo. Buenas noches, chicas, a todas. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y en segundo lugar, me van a tener que ser pacientes porque normalmente yo escribo mis ponencias, mis conferencias y las leo, pero esta vez me quedé sin tinta en la impresora y como saben no hay posibilidades de ir a obtenerla, entonces les tengo apuntes. Entonces me voy a arreglar de esa manera. Lo otro es que, sabiendo que está Marfil Franque y ya que hablaron del libro Poder Femenino, allí he tenido la oportunidad de poder reeditar un estudio que hicimos hace muchos años que se llamó Del silencio a la palabra, mujeres del siglo XIX y XX, donde Marfil hizo un estudio estadístico que yo juro y lo compruebo y lo afirmo hasta el día de hoy insuperable de los censos desde 1876 a 1920. Entonces, para mí es un honor que esté Marfil y, por supuesto, todas las demás compañeras. Entonces, voy a comenzar. Eh, Hablar de feminismo es hablar como otros movimientos sociales, es decir, un movimiento social, como ya les explicó todavía no voy a usar el PPT, voy a hacer una introducción primero. Entonces, eh, como ya les explicó anteriormente Cecilio Lea, bueno, un movimiento social, en primer lugar, es una acción colectiva. Es una acción colectiva que salta, que se inició por una tensión estructural, por un conflicto. Un conflicto que tiene que ver con que un sector de la sociedad, llámese afrodescendientes, llámese LGTB, llámese mujeres, el nombre que quieran, llámense obreros, están viviendo una situación de vulnerabilidad, ¿no? Que de diferentes formas violenta no solo sus derechos, sino su vida y su integridad física y moral. Entonces, estos movimientos son a veces muy explosivos. Por ejemplo, en estos días estamos viviendo este movimiento que podríamos llamar No puedo respirar, que ha comenzado a raíz del asesinato de un joven, para mí joven, porque tiene 40 y tantos años, ¿no? Un joven afrodescendiente, y ha generado una respuesta social muy fuerte, eso sí, en casi todas las ciudades de Estados Unidos, y se ha extendido
a otras ciudades. Entonces, hay, digamos, un tema que se puede ver como desigualdad, ¿no? Hay un tema donde hay un sector de las mismas atribuciones que tiene otro sector o que tiene en conjunto la sociedad. Entonces, los movimientos a veces se mueven por un tema de responder frente a las desigualdades, pero también hay movimientos sociales que a partir de esa vivencia plantean ya paradigmas, proyectos sociales, plantean y abren propias utopías. O sea, por ejemplo, si hablamos del feudalismo europeo, llegó un momento en que los vasallos ya no querían seguir siendo vasallos de los señores feudales. Y habían unos que no se contentaba con ser parte de la corte de marqueses. Y entonces vino todo un cambio, ¿no? Se comenzaron a generar nuevos conceptos, nuevos proyectos, nuevos paradigmas de sociedad, y así surge el capitalismo, ¿no? Surge la democracia. O, por ejemplo, ¿no? También los movimientos obreros. O sea, un movimiento por la igualdad, en el caso, por ejemplo, si hablamos de los obreros, no es solamente pedir, digamos, 8 horas de jornada de trabajo, condiciones laborales diferentes, sino que ya cuestionan el conjunto de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa con el feminismo europeo y anglosajón? Básicamente, el feminismo europeo y anglosajón, sobre todo desde los siglos XIX, digamos, el sufragista, y sobre todo en el XX y el XXI, es un feminismo que básicamente, ¿no? El XXI inclusive, básicamente lucha por la igualdad, por la paridad. Hay una palabra clave en todo este movimiento que es empoderamiento, es decir, buscar posicionarse, pero dentro del sistema. Desde mi punto de vista, una característica del feminismo de las últimas décadas es un feminismo que no tiene una utopía propia, que no plantea un paradigma de sociedad propio. En el Perú, por ejemplo, entre los años 70 y 80, el feminismo que surge en aquellas décadas es un feminismo que está básicamente conformado, impulsado, promovido por mujeres de izquierda que compartían con partidos políticos, con otros sectores sociales, no digamos una utopía socialista, por llamarla en términos generales. Y lo digo generales porque, claro, o sea, la izquierda siempre ha sido muy dividida y cada quien tenía sus maneras más particulares, pero digamos había una utopía. Pero ¿qué pasa, digamos, ya llegando de los 80, los 90 hasta el 21? Hay evidentemente mentoras del feminismo, pioneras feminismo de esta segunda ola, pero ya no, digamos, son parte de una utopía socialista. Es más, como que casi en general que ha desaparecido de nuestros discursos y lenguajes políticos. Y más bien, este feminismo está más centrado en derechos civiles, es decir, consecución de derechos civiles, posicionamiento o empoderamiento en el Estado. Entonces, por ejemplo, en la década del 90, algunos o la mayoría de los grupos feministas, reconocidamente feministas en el Perú, digamos, apuntaron a posicionarse en el Estado. Fue a raíz del Ministerio de la Mujer, donde muchas tuvieron la ilusión que de repente podían ser ministras, podían estar allá. O después, ahora en el siglo XXI, que ustedes conocerán mejor que yo, que es toda la lucha por las cuotas y la alternancia. Es decir, desde mi percepción, es básicamente un feminismo por la igualdad, donde no avisoro, no veo, no encuentro dónde está la utopía femenina o la utopía feminista. Es decir, un proyecto político y social, o sea, donde se construye una sociedad nueva desde la perspectiva de las mujeres. Entonces, y una de las cosas que creo que abundan en eso es que este feminismo
que crece y del que yo soy parte, ¿ah? O sea que aquí no es que estoy hablando o haciendo críticas a unos terceros. Fui parte de ese movimiento. Y es que este movimiento feminista, estuvo desarticulado de enormes movimientos sociales de mujeres peruanas. Solamente les doy un ejemplo, los comedores populares autogestionarios. Estos comedores, en 1985-86, a través de un estudio que se hizo de una notable feminista que después fue hasta ministra, no, llegó a reunir a 20.000 comedores populares en todo el Perú, que reunían a 400.000 mujeres. Sin embargo, no todo el feminismo, pero una buena parte del feminismo peruano, de las feministas peruanas, tuvieron una visión muy crítica, porque eran mujeres que cocinaban, porque eran mujeres que se organizaban para cocinar y alimentar a su gente. Pero ¿qué pasa? Lo que no vieron fue el enorme crecimiento a todo nivel que significó para estas mujeres. Este movimiento, en 1990, consigue lo que no se había conseguido nunca, que en pleno el Congreso, y no solo mayoritariamente, sino en total consenso, se aprobara la canasta familiar. Esto fue en diciembre de 1990 y se promulgó en 1991. Un triunfo de estas organizaciones, que después fue atacada tanto por los grupos terroristas. Acuérdense, mataron a María Elena Moyano, si no recuerdo mal, en el 92, y varias de estas dirigentes fueron perseguidas. Los comedores fueron acosados, y no solamente por este lado, sino también por el lado militar, es decir, entre dos fuegos, y después hubo todo un tema de cooptación ya, que fue parte de la política de Fujimori en aquel tiempo, ¿no? Algunas organizaciones feministas, algunas ONGs dirigidas por feministas estuvieran con ellos, pero digamos, el feminismo oficial no las llegó a asumir, y no las ha llegado a asumir después porque además las feministas de mi época teníamos una reticencia total a cocinar, porque veíamos esa actividad como parte de la opresión femenina, de la discriminación. Claro, no nos imaginamos que algunas décadas después, quien iba a enarbolar el tema de la cocina era un hombre, ¿no? Gastón Acurio. Eso por un lado. ¿De qué otro movimiento no fueron originarias, no lo impulsaron? El movimiento Ni Una Menos, y eso ustedes ya lo conocen directamente. Es un movimiento que por primera vez aparece en el 2016 por grupos casi desconocidos, pero que tuvieron una capacidad de masificarse impresionantemente. Por supuesto que los grupos feministas, el movimiento feminista, las pensadoras feministas se sumaron, pero lo que les quiero decir es que hay esta desarticulación que es casi histórica en los movimientos, en las oleadas feministas en el Perú. Ahora yo voy a pasar a explicar algunas de esas razones, o sea, ¿por qué? Y hablando de feminismo en el Perú. Bueno, una de las razones que yo creo que son generales, y no solamente a las mujeres, a las feministas, sino en general a otros movimientos y en general en el mundo político, en el mundo social, es que estamos de espaldas a nuestra historia, a nuestra propia historia, la historia del Perú. Es decir, nosotros pasamos por alto, ignoramos que todo ese concierto de culturas que fue el Perú inca y pre-inca fue una de las solamente 6 cunas de la civilización humana, ¿no? De la humanidad. Entonces, estamos dando de espaldas a un patrimonio cultural que fue creado durante 12.000 o más años, algunos dicen hasta 20.000 años, en que el Perú evolucionó autónomamente, lo cual
supuso un inmenso despliegue de ingeniosa creatividad intelectual y tecnológica. Y repito, tecnológica, porque muchas veces se dice afuera, ay, el gran arte peruano, pero la tecnología vino de Europa. No, 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 señoras y señores, no es así. ¿Cómo se pueden explicar, por ejemplo, Sacsayhuamán, que son piedras de 100 toneladas encajadas unas con otras perfectamente? No se conocía tecnología. ¿Cómo se hicieron las líneas de Nazca? Sin tecnología. ¿Cómo se convirtieron los valles de la costa peruana, perdón, los desiertos de la costa peruana en valles fructíferos? Sin tecnología. Es que es una tecnología diferente, original y autóctona. Entonces, desde las primeras civilizaciones como Caral, Vicus, Nazca, hasta el Tahuantinsuyo, fue completamente inédita y original en el mundo. Y fíjense, el Tahuantinsuyo o Imperio Incaico implicó una planificación geopolítica para articular el Estado cusqueño. ¿Con qué? Con 2 millones kilómetros cuadrados de territorios disímiles por sus geografías, por sus ecosistemas, por la biodiversidad y la multiculturalidad. El imperio incaico significó, o el Tahuantinsuyo, reunir Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, e incluso cada vez más se van descubriendo nuevos sitios hasta en Brasil. Entonces, digamos, a ese dar la espalda en general a nuestra historia, hay una particular que nos debe interesar a nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque esos fabulosos alcances civilizatorios de las sociedades pre-incas e incas fueron logrados gracias a las modalidades inéditas y originales de sus estructuras de poder y de sus relaciones de género. Esta configuración del poder involucró territorios dominados por soberanas supremas, divinas e independientes, así como también significó espacios dentro de la sociedad, espacios autónomos y exclusivos del sexo femenino dentro de la sociedad, la economía, la geopolítica y la religión. El Tahuantinsuyo fue gobernado por estructuras binarias de poder, desde la cúspide hacia abajo, y la parte femenina y la parte masculina negociaban, pero tenían cada quien espacios propios en el objetivo común, en el Tahuantinsuyo, de expandir el imperio. Entonces, todos los temas de los movimientos sociales, los que les quiero decir que la cuestión de fondo es un tema de poder. Entonces, o el poder, nos empoderamos dentro del sistema o creamos, construimos una nueva sociedad, o sea, un nuevo proyecto de sociedad donde pongamos por delante el poder femenino. Y digo cosas que son parte de nuestra historia, como veremos más adelante, y lo digo para renovarlo, no para copiar lo que pasó hace 2000 años, hace 1000 años, hace 500 años, sino para innovar. No sé si pueden ver mis aretes. Van a ver más adelante que en un manto mochica hay más o menos unas placas como estas. Este es un diseño de Meche Correa, una diseñadora peruana. ¿Qué es lo que ha hecho? No ha copiado, pero a partir de ese arte autóctono, legítimo, original, innova. Yo creo que debemos extender eso a un nivel social, a un nivel económico y a un nivel político. Pero además también para responder a los actuales ataques ideológicos a nuestro sexo. Realmente hay un gurú de la filosofía occidental, acá está el libro, el primero, Yuval Noah Harari, Sapiens. Él escribe este libro que dice de animales a dioses y ha escrito otro, Homo Deus, que es de hombres a dioses. Bueno, ¿qué es lo que dice este señor en este largo libro?
Él dice que el patriarcado fue universal. O sea, desde que se crearon las sociedades agrarias, el patriarcado ha sido universal. Y dice, por si acaso, no es que los occidentales que eran patriarcales llevaron esto a todo el mundo. No, así fue. Porque dice que inclusive los incas y los aztecas fueron patriarcales. Veremos eso más adelante. Después dice, además, ¿a qué se debe? ¿No? Se pregunta inocentemente, entre comillas, ¿a qué se debe esta universalidad del patriarcado? Entonces dice, a ver, ¿será que los hombres eran más fuertes que las mujeres? Porque claro, la característica de estas sociedades es que a las características llamadas masculinas tienen una prioridad, tienen una serie de atributos y de granjerías que no tienen las femeninas, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿a qué se deberá esto, no? A esta incapacidad de las mujeres, que no puede ser por la fuerza, porque dice, no, la fuerza, o sea, por ejemplo, dice, un gladiador era físicamente más fuerte que un emperador romano, pero el que gobernaba era el emperador romano. Entonces, descarta la fuerza física como causa de la superioridad masculina. Y dice, bueno, es que en realidad para ejercer el poder se necesitan determinadas habilidades sociales. ¿Qué quiere decir? Ergo, por tanto, las mujeres no tienen habilidades sociales para administrar y ejercer el poder. Y se pregunta por qué será, porque no se trata de un tema así casual, o sea, debe haber razones biológicas y culturales. Oh, el gran descubrimiento, la maternidad, que dice, ¿no? Que la maternidad, claro, ha sido, ¿no? Un periodo pasivo para las mujeres, o sea, es un periodo de vulnerabilidad donde las mujeres necesitan a los hombres para que las alimenten, las protejan, las cuiden. Entonces, ¿para qué nos sirve la historia? Para desmontar esas falacias. Este señor, Yuval Noah Harari, ha vendido 15 millones de ejemplares, ha sido traducido a 50 idiomas y está diciendo estas falacias. Paso a señalarlas. En primer lugar, este señor sabe cómo plantear las cosas, porque habla de sociedades agrarias. Y claro, cuando se inventa la agricultura, todos nos vamos al infinito. No, no es al infinito. Las sociedades agrarias en el mundo euroasiático, que es básicamente el que conoce y del que habla, porque del Inca les aseguro que no conoce, allí la agricultura comenzó más o menos entre el año 11.000 y hace 11.000 o 9.500 años, más o menos en ese lapso de tiempo. Pero mucho antes, o sea, digamos, de 50.000 años atrás a 11.000 años atrás, o sea, por un lapso entre 30.000 y 40.000 años, quién o qué era la figura preponderante en el Paleolítico, porque corresponde a la edad paleolítica. Era la mujer. Y no lo digo yo, porque pueden decir que, claro, como soy feminista, me lo estoy inventando. No. Esto lo dicen arqueólogos, antropólogos. ¿Por qué? Porque en este lapso de tiempo, en el Paleolítico, se han encontrado muchas representaciones de las llamadas Venus paleolíticas, que después en el PPT vamos a ver. Estas Venus paleolíticas que tienen 40.000, 30.000 años hacia atrás, ¿no? ¿Qué es lo que significaban? Y se han encontrado numerosas, por lo que los estudiosos dicen, bueno, solamente el número por el que se han encontrado a estas estatuillas ya significa la importancia que tuvo la mujer en el Paleolítico. Pero de otro lado, la sociedad paleolítica durante decenas de miles de años se representó en una mujer.
o en unas mujeres. Además, en la mujer con características de embarazo. Por eso también a estas Venus las llaman Venus parturientas. Los senos enormes, el vientre hinchado, con lo cual significa que la maternidad no era visto como un escollo o como un problema de vulnerabilidad de ella, sino todo lo contrario, la erigía en el más alto nivel de la cúspide social. Pero bueno, vamos al otro punto y aquí entra Perú. Todas las sociedades agrarias eran patriarcales. Miren, vamos a ver que sin lugar a dudas, como saben, no solamente el imperio incaico, sino todas las sociedades anteriores fueron importantes sociedades agrarias. Y en estas sociedades agrarias, la mujer tuvo muchísimo poder. Lo vamos a ver más adelante. O sea, hubieron reinas, gobernantas, sacerdotisas, totalmente autónomas, desarrollando un gobierno autónomo. Las collas mismas, que eran las parejas de los incas, lo fueron. Entonces, ¿no? Que las mujeres no tenían capacidad de ejercer poder, completamente falso. En el Perú lo tuvieron. Dos, que la maternidad era una condición de deficiencia social que le quitaba habilidad social para ejercer el poder, falso. Hasta el mismo señor de Zipán y el viejo señor de Zipán que lo antecedió, lo que tienen en común es un linaje matrilineal, porque es la mujer en estos rangos la que daba el rango de jerarquía. Y no se crean que eran solamente mujeres que se dedicaban a parir, eran mujeres en ejercicio pleno de su poder y lo veremos más adelante. Entonces, Marina o Flor, voy a pedir, por favor, comencemos con el PPT. Puedes comenzar desde la primera, así para que se vea más grande. Entonces, a propósito de lo que vamos a conversar, lo que estoy planteando es que en el antiguo Perú, y no solo en el antiguo Perú, también en el virreinato, han habido modelos políticos del poder femenino, solamente que tenemos que abrir nuestras mentes para verlos, encontrarlos y tener imaginación para recrearlos. La siguiente, por favor. Ya que estuvimos hablando de las mujeres en la prehistoria de Occidente. La siguiente, por favor. La primera falacia histórica son las enseñanzas de Occidente. Cada vez que se nos habla de la evolución de la humanidad, siempre es representada por un hombre. Y siempre nos dicen, ¿no? O sea, bueno, pero ¿por qué? O sea, no es que el hombre no es un género, el hombre en el sentido de especie, ¿no? De esta manera general. Pero esa es una primera enseñanza de Occidente, que toda la evolución de la humanidad está representada en un personaje masculino. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, y claro, los hombres, hasta ahí un ratito, los hombres eran cazadores, ¿no? Se enfrentaban ante grandes mamuts, ¿no? Fuertes, y claro, eso, una vez que cazaban, se iban a la caverna, donde, la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, donde las mujeres estaban esperando con sus hijos, ¿no? Pero, la siguiente, por favor, apareció la arqueología de género. La arqueología de género es una corriente que se ha desarrollado tanto en Europa como en Estados Unidos y en todas las universidades europeas. ¿Qué dice la arqueología de género? La siguiente, por favor. Bueno, dice, sí es cierto que el hombre se usa como término genérico y que en realidad está representando la humanidad, ¿por qué las imágenes no representan la evolución de la humanidad en una mujer? Si es
para toda la especie. Y estos cambios ya se han venido operando en algunos museos de España, de Francia, de algunos otros sitios. Entonces, es representar la evolución de la humanidad también en la figura y en la imagen femenina. La siguiente, por favor. Lo otro, que los hombres eran los cazadores. Esta es una imagen de una pintura rupestre, ¿no? De estas pinturas que están al interior de las cavernas. Si ustedes observan bien, espero que se vea en la dimensión que puedan notar, ustedes van a ver que ahí hay varones que están atrapando a un, digamos, puede ser un ciervo, por llamar algo. ¿Qué están haciendo las mujeres que están con panderetas y con bulla? Lo que descubre la arqueología de género y otras arqueólogas, ¿no? Que no necesariamente se enrolan, digamos, en esta línea, pero que sí investigan. Entonces, que la cacería era comunal. La cacería no era solamente realizada por los varones, sino intervenían todos. O sea, por ejemplo, para poder cazar un ciervo o alguno de estos animales grandes que andaban en manadas, ¿no? Lo que tenían que hacer es alejar, individualizar a uno. Entonces, las mujeres, los niños, o sea, avistar dónde está el que está más alejado de la manada, ahuyentar con las panderetas al resto para la facilidad, ya en ese momento, del hombre de meterle una flecha o alguna de estas cosas. La siguiente, por favor. Es decir, las mujeres con sus niños también participaban en estas actividades. Y no solamente las mujeres y los niños. La siguiente, por favor. También los ancianos. Entonces, la cacería era una actividad comunal, no era solamente de los hombres. La siguiente, por favor. La siguiente. Pero además, las mujeres, además de participar en la cacería y además de cazar animales pequeños, como las liebres silvestres de aquella época, también eran las que recolectaban vegetales e insectos. La siguiente, Filmina, por favor. ¿A qué conclusión se llegó? Que el 70% de la dieta alimenticia en la prehistoria lo aportaban las mujeres. Entonces, ¿dónde está esa fragilidad que dice Harari, como dicen otros, de la mujer que tiene que esperar que el hombre venga a alimentarla, a cuidarla? No es así. Y estos son estudios arqueológicos y científicos. La siguiente, por favor. Y esto estamos hablando, digamos, de la producción de la parte económica material. Acá es una digresión, pero me parece importante. La fundación de la belleza, las pinturas rupestres. Siempre se ha hablado de el artista prehistórico, ¿no? El artista prehistórico. Pero ¿qué resulta? La siguiente, Filmina, por favor. Resulta que hay una teoría que ha considerado y ha planteado que parece que las pinturas rupestres fueron hechas por mujeres. ¿De dónde deducen esto? La siguiente, por favor. En cada pintura, en cada cuadro, digamos, que había, siempre se han encontrado huellas. Es como una suerte de perennizarse, ¿no? Decir, yo lo hice. Entonces resulta que estas innumerables huellas fueron examinadas. La siguiente, por favor. La siguiente. Y se encontró que las características de estas manos es que el índice, el dedo índice y el dedo anular son básicamente del mismo tamaño, que dicen que es una característica biológica femenina. Los hombres tienen, parece, el anular mucho mayor que el índice mayor que el anular. Entonces, han deducido estos antropólogos también, que es muy probable que estas pinturas hayan sido hechas por mujeres.
La siguiente, por favor. Bueno, y para ahondar un poquito sobre estas diosas, estas Venus paleolíticas. Hubo una mujer muy importante, una rumana que se exilió en Estados Unidos, que es Marija Gimbutas, que escribió un libro fascinante que se llama El lenguaje de las diosas. Ella hizo un estudio de 200 piezas y de iconografías, donde el planteamiento de ella es que estas representaciones, digamos, artísticas paleolíticas, lo que expresaban era a una deidad. Había una deidad femenina. O sea, lo que dice, Dios nació mujer. La siguiente, por favor. Las diosas prehistóricas o las Venus prehistóricas, ¿cómo fueron denominadas? Esta es una de ellas, la de Dolny Bestonici, ¿no? Esta es otra. La siguiente, por favor. Estas, si ustedes notan sus características, son como dijimos, ¿no? Estos pechos alargados, estos vientres inflados, como mujeres embarazadas. Por eso también las llamaron Venus parturientas. Y había una primacía y preponderancia de estas Venus paleolíticas. Incluso si ustedes ven a una de ellas, la de Lausel, que tiene como un cuerno en la mano, que está asociada a la luna, que siempre ha estado ligada, vinculada a lo femenino. De estas hay muchas representaciones y cada vez se siguen encontrando más y mucho más antiguas. Incluso en Marruecos y en Palestina se han encontrado dos pequeñas figurinas que incluso les dan hasta una data de 200.000 años. La siguiente, por favor. Esta filmina la hice hace algún tiempo. Ya esta fecha de preponderancia de las diosas, si es que consideramos que estas son diosas, o es cómo se miraba la sociedad a sí misma, es como hoy en día, siempre que se reza, siempre se habla a un Dios Padre, ¿no? Bueno, en ese tiempo era una diosa madre. Y como les dije, ya este año de 30.000 años antes de Cristo en la antigua Europa ya se ha ido extendiendo, es mucho más atrás. Y parece que la importancia de estas figuras llegó hasta el inicio, un poco más allá del Neolítico. Es decir, lo que se desprende de esto y de lo anterior que hemos dicho, o sea, esta participación de la mujer en la alimentación, en la organización de la sociedad, parece que hizo que las mujeres fueran centrales, que fueron sociedades matricéntricas, ¿no? En el sentido de femeninas y por lo mismo representada la sociedad como tal. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, y esto, digamos, es básicamente lo que se ha dicho, es para responder en parte a todas estas cosas que hoy en día, 2020, están diciendo sobre las mujeres, que no tenemos habilidad para ejercer poder y por lo tanto, bueno, quedémonos donde estamos, ¿no? Mientras esto ocurría en Europa, en Oriente, el Próximo Oriente y en ciertos sectores de África, ¿qué pasaba en el antiguo Perú? La siguiente filmina, por favor. Acá tenemos que abrir la mente, porque resulta que no solamente una relectura de las fuentes históricas, sino unos hallazgos arqueológicos han demostrado las mujeres con poder en el ejercicio del poder. De una de las que se habla, la siguiente, por favor, es de las capullanas. Bueno, las capullanas fueron mujeres que pertenecieron a la cultura tayán, ¿no? Y que tuvo su epicentro en Piura, pero llegaron hasta Tumbes e incluso llegaron hasta Trujillo. Fueron mujeres que expandieron su poder en toda esta zona. Eran unas grandes gobernantas, muy poderosas, con un poder tan fuerte que
Huayna Capac, cuando conquistó el norte, tuvo que negociar con ellas y dejarlas a ellas en el ejercicio del poder. La siguiente, por favor. Cuando Francisco Pizarro llega a Piura, como saben, fue el primer, digamos, lugar que llega del antiguo Perú, él dice que quiere conversar con el señor, el amo, ¿no?, la autoridad de esa región. Entonces, la capullana lo invita. Y claro, él cómo va a aceptar la invitación de una mujer. Tiene que hablar con el hombre del poder. Entonces, segunda invitación, a la tercera no va y la capullana dice, yo voy. Y entonces, de repente, se ve llegar a esta capullana, que creo que era la Zócola, no me acuerdo bien el nombre, Zócola creo que era, va con toda su corte, digamos, con todos los buzos, porque eran unos grandes, no solo pescadores, sino que sacaban una pieza muy importante para todo el mundo andino antiguo, que son unos moluscos que son los muyos, ¿no? Entonces, va con todo su séquito y claro, Francisco Pizarro estaba en el barco y le dicen, oye, mira, está viniendo esta mujer, ¿no? Qué atrevimiento. Entonces Francisco Pizarro y claro, cuando se encuentra frente a la majestad de esta mujer, se le cae la espada al mar, ¿no? Allá a ver los freudianos o las freudianas que interpreten. Se le cae y ella con un gesto le da orden a los buzos y los buzos sacan en un 2x3 esa espada que se había ido hasta el fondo. Un mar que los españoles tenían mucho miedo. Miren, hasta hace poco personas que vienen de otros países me dicen, oye, ¿por qué este mar se llama Océano Pacífico con estas olas tan tremendas, no? Pero bueno, el poder de las capullanas también superó a la conquista. Hasta el siglo XVIII, los obispos de la zona y sacerdotes de la zona se quejaban ante el virrey de que las capullanas no los dejaban cumplir su misión, digamos, catequista, por llamarle de algún modo, ¿no? Por el poder que llegaron a ejercer por tanta larga data. Es decir, era tan fuerte que quienes asumían el poder tenían que negociar con ellas. La siguiente, por favor. Las sacerdotisas de San José de Moro. Las primeras sacerdotisas de San José de Moro, que queda en Trujillo, muy cerca de Trujillo, es en el departamento de La Libertad, les pusieron de saque sacerdotisas. La sacerdotisa es, no sé cómo decir, para mí está, digamos, hacia la derecha, que es la que está con una copa en la mano, que es una copa parecida a esta. Esta no es la original, es una copia exacta, pero como esta, ¿no? Entonces, estas mujeres, las sacerdotisas, están representadas entre los 4 personajes más importantes de la sociedad moche. Claro, hasta antes que encontraran en 1991 y 92 a la primera sacerdotisa, los arqueólogos hablaban del sacerdote, hasta que encontraron estos restos femeninos. Estos restos femeninos los encontraron, la siguiente, por favor, completamente revestida en cobre, tocado, máscara, brazos, piernas, pectorales y sandalias de cobre, porque el cobre tiene un significado mágico, pero el cobre es conductor de energía. Todavía hasta el día de hoy, en lo que es electricidad, todavía se usa el cobre como conductor. Entonces, ¿por qué? Porque estas mujeres eran aquellas que dirigían las ceremonias rituales de los mochicas, pero también eran aquellas que sanaban, curaban, etc. Ahora, hubo una discusión, la siguiente, por favor. Hubo una discusión, esa es la copa, hasta 2013, porque sus propios descubridores decían sacerdotisas, pero cuando dicen sacerdotisa es porque les quieren dar un rango inferior a ser gobernanta. Entonces hubo una discusión entre, claro, evidentemente yo ya planteaba que eran gobernantas, pero en el 2013
ya sus descubridores asumieron y reconocieron que eran gobernantas. Y hablo en plural porque ya se han encontrado 8 restos de estas mujeres sacerdotisas, que son entierros faustuosos, con toda su parafernalia, es decir, con todos los utensilios que utilizaron cuando estaban en vida. Entonces, estas mujeres, y además San José de Moro es un cementerio de mujeres, cosa que también parece que ha sido una característica muy particular del antiguo Perú, que hayan espacios desde sociedades tan antiguas como la Mochica donde solo vivían mujeres y por tanto han habido cementerios solo de mujeres. Vamos a ver más adelante algunos otros ejemplos. La siguiente, por favor. La señora de Cao, que es la más conocida, ¿no? La señora de Cao fue encontrada también en Trujillo, también pertenece a la cultura mochica, pero igualmente, también cuando se representaban a estos personajes se hablaba de este señor, pero resulta que a la señora de Cao se le encuentra con el tocado con el que se representaba y además con esas estólicas de oro, que son similares a con las que se le han encontrado al señor de Zipán. Con una diferencia, cuando se encontró al señor de Zipán, inmediatamente todos hablaron pues del gran monarca, el gran gobernante. ¿Qué dijo National Geographic de la señora de Cao? Bueno, se le ha encontrado con estos cetros, con estas estólicas, con todo esto, pero quizás sean de su familia. O sea, quizá estas han pertenecido seguramente al padre, al esposo, al hijo. O sea, se está encontrando la evidencia y se pone en duda. A tal punto que su descubridor por muchos años estuvo buscando al señor de Cao, que hasta ahora no lo ha encontrado, dicho sea de paso. ¿Cuál era el poder de la señora de Cao? La siguiente, por favor. A ella se le encontraron los brazos tatuados. La de abajo es la foto del original. O sea, se le encontró en perfecto estado, una momificación estupenda con unos materiales que tienen muchos significados, ¿no? Pero hablaremos ahora solamente de los que tiene en el brazo. Entre todos los que tienen, ustedes pueden ver unas serpientes y también unas arañas. Las serpientes representan a los ríos. En toda la costa peruana, para volverse fértil, es bañada por los ríos que bajan de la sierra, de las alturas de la sierra. Todos los ríos bajan como si reptaran, por eso están asociados a las serpientes. ¿Por qué tiene ella tatuadas las serpientes? Porque ella tenía el poder de convocar a las aguas. Ella era la regente de las aguas, que era importantísima para la agricultura, era importantísima para volver el desierto en valle. La araña tiene un significado aún mayor, cósmico, digamos. La araña, imagínense una araña, ¿no? Acá con su telaraña. Entonces, la araña, que ella misma genera la telaraña como un cosmograma, tiene la capacidad de actuar sobre cualquier parte de esa telaraña, con solo mover una de sus patitas, desde cualquier lugar donde esté. Pues la araña representa simbólicamente el poder de la señora de Cao con respecto al universo. Ella es la que tenía la capacidad, el poder de hacer que se cumplieran las estaciones, los ciclos de sequía y de lluvia. Entonces, ese era, entre otros, el gran poder de la señora de Cao. La siguiente, por favor. Después, la mujer payar. Hace un momento vimos a las sacerdotisas con una
preciosa parafernalia, algunas veces de cobre, como que encontró a la primera sacerdotisa, otras veces de oro o de plata. Pero eso es cuando estaba en la ceremonia. Pero cuando estas sacerdotisas ya no en el nivel más alto de la sociedad, en las ceremonias rituales, sino cuando ella ya actuaba diariamente, digamos, en la comunidad, ella era representada como un payar, es decir, cuando adivinaba, cuando curaba y sanaba, ella tomaba la representación de un payar, porque el payar fue un alimento importantísimo entre los mochicas, más importante incluso que el maíz, porque el payar tenía la capacidad de se podía cosechar hasta 4 veces al año, o sea, era clave para la sociedad, para la sobrevivencia. Entonces, la mujer payar era eso, era la curandera, pero era también la sacerdotisa, ¿no? O sea, eran dos funciones diferenciadas. Y los payares, pues era un oráculo de los mochicas. Tal es así que incluso en las tumbas del señor de Zipán se han encontrado unos payares líticos y que Walter Alba dijo públicamente, no solamente me lo dijo a mí, no, estos payares están gastados, como si jugaran con ellos, como que han sido usados para jugar. La siguiente, por favor. La señora de Chornancá. Ella fue encontrada en Lambayeque y ella ya no es mochica, es la cultura Lambayeque. Esta mujer fue poderosísima. Parece que su radio de acción incluso llegó hasta Cajamarca e incluso parece que hasta la Amazonía y por el norte hasta Ecuador, porque se han encontrado ofrendas de estos lugares en su tumba. Esta mujer que ven allí es la reconstrucción digital que hizo la universidad, no me acuerdo ahorita qué universidad, de su rostro. O sea que ella debe haber sido así. Y de verdad que tiene un rostro muy, muy del norte, ¿no? La siguiente, por favor. Este es el cetro de la señora de Chornancap, donde está representada ella misma. ¿Cuál era el poder de la señora de Chornancap? Era una suerte de diosa, una suerte de mujer divina y humana que gobernaba las aguas del mar y estaba vinculada a la luna. Era una suerte de diosa luna-mar, de manejar las aguas. Entonces, en su palacio, porque se ha encontrado un templo, su palacio, allí se le ha encontrado a ella, donde obviamente al principio creían que iban a encontrar un hombre, pero encontraron a la señora de Chornancap. Entonces está muy vinculada al mar y a la luna. La luna y el mar significa, en términos de sobrevivencia, dos cosas. El mar significa pesca, significa alimentación, significa olas que van y vienen, incluso ella está representada como cara. No sé si han visto alguna vez esas olas con rostro son Lambayeque. Entonces, es ella. Y también la luna porque rige las mareas del mar, pero no solamente eso, sino que todos los calendarios del norte, y no solo los calendarios del norte, incluso los calendarios agrícolas incas, eran lunares. O sea, eran de origen lunar, la temporalidad lunar, el ciclo lunar. Entonces, esta mujer gobernó en un amplio espectro territorial y con estas características. La siguiente, por favor. Las señoras de Guarmey. En un sitio que se llama el Castillo de Guarmey, que queda, como su nombre indica, en Guarmey, es un mausoleo Wari. Y todos los arqueólogos siempre decían que este era el espacio, el centro, la avanzada de poder Wari sobre la costa. O sea, era el paso que después iban a pasar a conquistar a todas las culturas que hemos mencionado. Y entonces, entusiastamente, por supuesto, durante años hicieron trabajo arqueológico hasta que encontraron el mausoleo.
un mausoleo compuesto por 61 tumbas. 2 tumbas muy, digamos, pobres, donde están 2 hombres, y las otras 58 pertenecen a mujeres. 3 de esas tumbas son mucho más ricas y faustosas que las otras. Entonces, ¿qué dijeron uno de sus descubridores? Ah, dijo, es que estas 3 cámaras funerarias que son ya, lo máximo, estas deben ser las esposas del Señor y las otras sus concubinas. Pero resulta que en este mausoleo no se ha encontrado a ningún hombre. ¿Dónde está ese señor? Y lo que pasa es que las mujeres wari se han encontrado en diferentes lugares donde los waris avanzaban. Parece que una vez que conquistaban un territorio, un señorío, quienes quedaban al mando del gobierno eran las mujeres. Y parece, como lo explicaré más adelante, que este modelo fue tomado por el Tahuantinsuyo. Entonces, aquí en este mausoleo, la siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos de los aretes. Hubo una extraordinaria exposición de todo lo que se encontró en el MALI, en el Museo de Arte de Lima. Y tienen un libro donde está todo el material que se ha encontrado. Pero fueron mujeres que se las ha encontrado con muchos instrumentos de tejido. Y aquí una pequeña digresión. Una de las actividades que otorgaban poder a las mujeres era la actividad textil, el arte textil, porque los textiles que elaboraban estos grupos de mujeres eran muy especiales y parece que esto también fue tomado por el Tahuantinsuyo, porque están los ayahuasis. Entonces, porque servían para los intercambios, para los trueques, para las negociaciones, ¿no? Y bueno, y evidentemente les daba poder. Este es otro cementerio solo de mujeres. Ya vamos viendo 2. Y estas poderosas mujeres no estuvieron lejos. Por ejemplo, esta que estamos viendo en las Venus de Curayaco, que se encontró en San Bartolo. Una mujer también con ciertas características de embarazo. Si ustedes ven que se está agarrando el vientre, que es muy común en las mujeres embarazadas. La siguiente, por favor. Esta es la dama de la máscara que se encontró, ni más ni menos, aquí en Miraflores, en la Huaca Pucllana, donde se encontraron otras mujeres. Solamente he puesto esta. Y esta es una mujer wari. Esta manera de embalsamar, ¿no?, es típica de los wari, que hacían una cabeza falsa y le ponían una máscara a los personajes del libro. Aquí se han encontrado muchas mujeres y según la arqueóloga que dirige este proyecto de hace más de 30 años, esta es una huaca femenina que fue regentada por mujeres. Y hay mujeres Ishma, hay mujeres Wari y hay mujeres incluso Inca. La siguiente, por favor. La dama de Guayamarca. Esta es una huaca que está en San Isidro. Aquí se encontró a esta señora que se le llama la dama de Guayamarca o también la dama de los cabellos largos, porque tiene una cabellera de 2 metros de largo y es legítima, parte de su propia corteza. Se dice, según las fuentes, que las mujeres de alto prestigio y que incluso iban a llegar a ser sacerdotisas o lo eran, su prestigio estaba, digamos, unido, vinculado al largo de su cabello. Entonces, si es así, imagínense. Otra característica eran los tatuajes y ella tenía los brazos tatuados también. La siguiente, por favor. Esta es la dama de los batanes que se encontró en un sitio que seguramente ustedes conocen, que es el Parque de las Leyendas. Esto en la Huaca de San Miguel. Se encontró sobre sus 2 batanes y con todos sus utensilios para moler granos, porque cocinar y sembrar también era un tema de prestigio. Los alimentos eran considerados sagrados y solamente podían tocarlos quien tenía la categoría de tocar esto. La siguiente, por favor.
Bueno, Acavillaca y la siguiente, por favor. Esta es la laguna de Urpayhuacha. Estas son diosas. No voy a hablar mucho de ellas. La siguiente, por favor. Pero pueden visitar esta laguna, que es la laguna de Urpayhuacha, que es una diosa donde se dice que ella ahí criaba los peces antes que existieran en el mar. Y la otra que vimos es Cavillaca, es una diosa que se petrificó en esa isla. ¿Por qué las aves? Las aves son guaneras y esto es lo que posibilita y permite la buena agricultura y los peces también una alimentación clave para la costa. La siguiente, por favor. Las siguientes mujeres de la costa sur. La siguiente, por favor. Esta es la tumba de la sacerdotisa o niña sacerdotisa de Cahuachi. Cahuachi fue el centro ceremonial más importante de la cultura nazca. Esto está en Nazca. Teniendo la importancia que tiene Nazca hasta el día de hoy, a quien se han encontrado en un lugar supremo ha sido a esta adolescente, en una pirámide que se llama la pirámide naranja, que es la principal, en un templo, que le llaman templete porque es un templo pequeño, digamos, acorde a ella. O sea, una mujer de altísimo nivel, posiblemente era o iba a ser una, no sacerdotisa solamente, sino una gobernanta. La siguiente. Esta es una de las prendas, uno de los collares con los que se encontró, es de plata. La siguiente. Y en Nazca hay muchas de estas representaciones que María Rostorowski las llamó vaginas divinas. O sea, la relación de las mujeres con el mar y con el parto les daba un altísimo nivel, eran divinizadas. Y al parecer, esta diosa que les mencioné antes, Urpayhuacha, que es una diosa ave, parece que fue una suerte de prototipo, de ícono de una diosa ave que estuvo en muchos lugares y también a lo largo de casi toda la historia del Perú antiguo. La siguiente. Bueno, las míticas amazonas. La siguiente, por favor. Eh, las Coñiapuyara. Cuando Orellana vino al Perú, se metió a la selva para descubrir el dorado, en un momento determinado le dijeron, fíjate, por este sitio no vayas porque están las Coñiapuyara, que son señoras que tienen mucho poder y nadie puede entrar sin consentimiento de ellas, sin pagar tributo, etc. Tengan cuidado porque son muy peligrosas. Pero ellos dijeron unas mujeres. Y efectivamente, el 12 de febrero de 1542 llegan a un sitio y son recibidas por estas mujeres que los deshacen. Ellos tuvieron que huir. Entonces vieron a estas mujeres guerreras, peleadoras, y ellos las relacionaron con el mito griego, el mito de las Amazonas. Y por eso a ese río le pusieron el río de las Amazonas. Con el tiempo ha quedado solo como río Amazonas. Pero fíjense el origen, ¿no? O sea, el pulmón del mundo lleva el nombre de unas mujeres guerreras que existieron en la Amazonía. Y algún día les podría hablar muchísimo de ellas. La siguiente, por favor. Y entramos al Tahuantinsuyo, sobre las regentas del Tahuantinsuyo. La siguiente, por favor. Bueno, hay muchas falacias androcéntricas sobre el origen del imperio incaico, ¿no? O sea, si ustedes ven, qué lástima que no podemos conversar, ustedes dirían, ah, claro, esa es la leyenda del lago Titicaca, donde está saliendo Manco Cápac con Mama Oyo. Por supuesto, Manco Cápac adelante y Mama Oyo atrás. La siguiente, nuevamente, ¿no? El fundador es él y ella atrás. Otra más, la siguiente, por favor. Y claro, en las láminas escolares, en las que yo estudié y parece que todavía se difunde, Manco Cápac le dedicó a enseñar a los hombres las técnicas orfebres, agrícolas, y por supuesto, Mama Oyo se dedicó a enseñar a las mujeres todos los quehaceres domésticos. La siguiente, por favor. Bueno, resulta que la primera colla no fue Mama Oyo,
La primera colla fue Mamahuaco, y Mamahuaco fue la pareja de Manco Cápac, que no se sabe si era su hermano, o sea, no está claro, o era su hijo. Pero fue Mamahuaco la que crea el linaje matrilineal para alcanzar el poder en el Tahuantinsuyo. Mamahuaco fue una mujer poderosa. Mucho se ha hablado de que es una mujer guerrera, una mujer viril, y efectivamente se cuenta eso, pero de lo poco que se dice es que, según Guamampoma y otros cronistas, Mamahuaco fue la que armó el Estado cusqueño, porque Manco Cápac salía a hacer conquistas, en fin, era ella la que se encargó, ¿no? Entonces, la primera colla fue Mamahuaco. La siguiente, por favor. Mama Hoyo fue la 10ª colla. Mama Hoyo fue la pareja, la esposa de Tupa Yupanqui, el gran emperador, el resplandeciente. Mama Hoyo era de Chincha, y por eso dicen, no se sabe si fue, no se sabe, unos dicen que fue Tupa Yupanqui, otros dicen que fue su hijo, que fue madre de Huayna Cápac, los que oficializaron el quechua de Chincha. ¿Qué significó el matrimonio de Mama Hoyo con Tupa Yupanqui? Significó el poder terrestre que tenía el Cusco con la potencia naval y marítima que eran los chinchas. Los chinchas llegaban a lugares lejísimos, lejanos, con sus balsas. Tenían una técnica naval impresionante. Entonces se imaginan lo que significó unir estas potencias. Pero Mama Hoyo, como Mama Huaco y las demás, no solamente eran un vientre o chicas bonitas. La elección de la colla era tan importante y compleja como la elección del Inca. Y Mama Hoyo fue una estratega impresionante, fue una gran emperatriz. La siguiente, por favor. Ahora, aquí es donde yo voy a hablar del poder binario. Junto con la colla, después de la colla, venían las reinas y señoras de los suyos. Es decir, los suyos, ustedes saben, no era más o menos el equivalente a región. Tawa es 4, es decir, el Tahuantinsuyo era el imperio dividido en 4 regiones. Pues bien, la siguiente, por favor. Cada región estaba regida por una mujer. La señora del Chinchaysuyo era Capa Poma Hualca, y con ella Guamampomo da una lista de mujeres que gobernaban todo el territorio. De allí, como después ustedes verán, las cacicas que quedaron en la época colonial. A ustedes les deben haber hablado de Tomasa Tito Condemay. Ella era una cacica, porque el ejercicio económico de poder en las regiones lo tenían también las mujeres. La siguiente, por favor. La señora del Antisuyo, Capa Malquina, ¿no? Esta estaba más relacionada con la Amazonía. La siguiente, la señora del Collasuyo, Capa Ometayama, también con todo un listado enorme de mujeres que sería una delicia estudiar. La siguiente, por favor. La señora del Contisuyo o Condesuyo. Entonces, estas mujeres eran como las señoras, las reinas de cada suyo, y que lo gobernaban con toda una línea femenina de diferentes mujeres que serían una suerte de curacas, de señoras de los diferentes lugares. La siguiente, por favor. Las siñacas era otro bastión femenino. Las siñacas eran como una suerte de embajadoras de las diferentes regiones del Tahuantinsuyo en el seno del Cusco, en la sede del Cusco. Ellas eran parte, como dijeron los españoles, de la corte del Inca. Ellos las vieron como las concubinas del Inca. Cuando llegó Pedro Pizarro contó 40 de estas mujeres, y lo que era es que con él, en el palacio de él, iban por semanas que eran de 8 a 13 días. Pero en ese periodo, el gobierno, ¿no? El gobierno o los, por decir, los dictados y las órdenes iban dirigidas
a los sitios donde ellas pertenecían. O sea, eran unas embajadoras activas, pero no solamente eso, ellas se encargaban del calendario agrícola, eran las que repartían el agua, eran las que distribuían las cosechas, eran las que desarrollaban los cultos y las ceremonias en el Cusco. O sea, mujeres de mucho poder. Don Ciudema, que las estudió mucho, porque él estudió lo que se llama los seques, decían que había un niñaca por cada seque, ¿no? Y claro, él decía, bueno, si estas se turnan el gobierno cada semana, ¿cuándo gobernaba el Inca, no? La siguiente, por favor. Y las aguias. Los aguahuasis, y hay unos aguahuasis muy cerca, acá en Pachacamá, que yo las invito a ver. Cuando llegaron los españoles hablaron que eran una suerte de conventos. Como solo vivían mujeres, las asociaron a los conventos religiosos de España. Pero poco a poco se ha ido develando realmente cuál es el rol de estas mujeres. Entonces, por ejemplo, lo que ya se ha reconocido es que eran grandes e importantes centros textiles y también de preparación de alimento para las ceremonias más importantes del Tahuantinsuyo. Pero lo que hemos ido descubriendo también es que los ayahuasis, que hubo de ellos más de 40, a lo largo de todo el Capañán, que es el gran camino inca que va desde Colombia hasta Argentina, ¿no? Cada cierto espacio habían centros de administración que tenían almacenes o depósitos, que tenían un sitio para hacer rituales, otro sitio para alojar cuando llegaban funcionarios o el ejército, y el otro era el ayahuasca. O sea, los ayahuasis fueron realmente las correas de transmisión del poder cusqueño. Entonces, más o menos, ¿cuál es mi tesis? Lo que pasa es que en el poder binario, porque había el poder inca y el poder de la colla, cada uno con sus propias estructuras, desde la cúspide hasta lo largo y ancho del Tahuantinsuyo. Entonces los ayahuasis eran una suerte, digamos, de sitios de gobiernos regionales o de gobiernos locales, porque además muchas veces se recogieron, ¿no?, de la gente de cada localidad que decía, bueno, nosotros vamos a hacer nuestra petición a las águilas porque el Inca siempre les hace caso. Es decir, los hombres con sus capitanes, sus orejones y todo su grupo, sacerdotes, estaban más que nada encargados de la expansión, de las campañas de expansión imperial, que no eran siempre guerras, lo menos que habían eran guerras, ¿no? Pero cada sitio que era conquistado o anexado, allí se imponía un ayahuasca. O sea, quienes tenían que consolidar el imperio eran las mujeres. Esa era su labor. Y por lo tanto, eran mujeres con mucho poder, porque la estabilidad de cada zona dependía de ellas. Entonces, lo que les quiero decir es que había un poder binario, pero en ese poder binario había autonomía. En los ayahuasis no entraba ningún hombre ni el Inca. Es falso eso que cuenta, pues, que era el harén del Inca y que él entraba a bañarse. Esas son fantasías, ¿no? Eran centros de producción textil, centros de preparación de las bebidas y comidas rituales, que era muy importante, era de altísimo prestigio, y no solamente en el Tahuantinsuyo, desde mucho antes, como en sociedades como la Recuay y muchas otras, ¿no? Entonces, había que yo prefiero llamar poder binario, no me gusta decir dualismo, porque la gran mayoría de los arqueólogos, cuando hablan de dualismo, finalmente terminan dándole preponderancia a la parte masculina de este dualismo. Y estos estudios que llevo por 36 años me han demostrado lo contrario. Y ya hablaremos, si quieren saber, cómo era la elección de la colla. No se crean que era una cosa sencilla, ni era que el Inca, el electo, porque él no podía tomar la mascaipacha hasta que tuviera una colla,
a su lado porque había este cogobierno. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, compañeras, ¿quién podría decir preguntas? Sí, encantada con la ponencia. Hay muchísima información y información gratificante y que realmente creo que a mí y a otras compañeras nos hacen sentir muy orgullosas por saber que hemos tenido mujeres en esos roles tan importantes que lamentablemente no se nos enseña en el colegio, ¿no? Como debería ser, ¿no? Efectivamente. Bueno, sí. A ver, ¿quién podrían escribir sus preguntas si desean por el chat? Alexia ha levantado la mano. Hola, ¿se me escucha? Sí, Hola. Sí, Alex, se te escucha. Hola, ¿qué tal? Habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Excelente ponencia, en verdad. Demasiada información. Buenaza. Quería preguntarte si podías ahondar de repente un poquito más en este poder binario, porque bueno, todavía nos queda un poco de tiempo porque me pareció súper interesante. ¿Cómo es que lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué no decir dualismo, sino decir binario, ¿no? Gracias. Ajá. Ok. ¿Cómo hacemos? ¿Respondo de una vez la pregunta o respondo de Sí, una vez? creo que no hay problema. Ya, mira, ¿por qué hablo de poder binario? Porque lo que he encontrado son estructuras, no solamente estructuras de poder femenino. Es decir, tú te pones a pensar cómo el Tahuantinsuyo va a ser un lugar de estricta preponderancia masculina y patriarcal inca. No era patriarcal, con todos esos antecedentes de mujeres poderosas, y eso que no les he hablado de todas, porque todavía faltó la de Cajamarca y muchas otras más, que hay evidencias, o sea, ya no es solamente una interpretación, ¿no? Sino que están los cuerpos momificados de esas mujeres con todo su jugar. Si yo les dijera que, por ejemplo, en el bosque de Poma, que está en Lambayeque, se ha encontrado a una mujer de aproximadamente 60 años con 2.000 piezas de oro. O sea, se pueden imaginar el poder de esta mujer y el oro por todo el significado que tenía, que no es el mismo que tiene ahora, pero sí de suma importancia, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay una serie de formas, de estructuras que tienen las mujeres, ¿no? Propias de ellas, donde, digamos, se refuerzan, se organizan y son espacios de la sociedad que quedan bajo cargo de ellas. Y por eso hay sitios como los Ayahuasis, hay sitios como San José de Moro, hay sitios como la Huaca de Guayamarca y cuántos otros más habrán que tenemos que descubrir. Para comenzar nomás en el Tahuantinsuyo habían más de 40 Ayahuasis, donde solamente habían mujeres, pero mujeres que estaban ejerciendo poder, mujeres que tenían sus propios intereses. Entonces, yo lo que veo es que hay una suerte, además entendida en el Tahuantinsuyo, que parece que también fue en la sociedad Wari, que fue el imperio anterior, ¿no? Donde las mujeres son las gobernantas, las mujeres son las que ejercen tanto poder estatal como poderes regionales, pero tienen sus propias estructuras, o sea, no se mezclan con las estructuras masculinas. Las mujeres tampoco entraban en las estructuras masculinas, pero ambas estructuras, ambos poderes trabajaban para un objetivo común. En el Tahuantinsuyo fue expandir el Tahuantinsuyo. Después que lograron cierta territorialidad, el objetivo común era expandir. ¿Y cómo era? Pues era de esta manera. Ellos iban expandiendo y ellas iban gobernando. Entonces, esta es, y una cosa no era menor que la otra. O sea, las mujeres además, estoy hablando de mujeres siempre de las élites y de la nobleza,
¿no? Que tampoco no eran pocos. Por ejemplo, las mujeres acumulaban riqueza, porque es importante la parte económica, la sabemos todas nosotras. Entonces, por ejemplo, las mujeres heredaban de las mujeres, los hombres heredaban de los hombres. O sea, por ejemplo, Murúa, en todos los capítulos de herencia de estas collas, o les dejaban la herencia a su madre, o le dejaban a sus hijas, o dejaban a su propia huaca, porque acuérdense de que los muertos seguían viviendo, porque sobre todo cuando eran collas, seguían participando de la vida política, al igual que los incas, ¿no? A través de quienes cuidaban sus huacas. Entonces, ¿qué hubo en el Tahuantinsuyo? Hubo una acumulación de riqueza por género que posibilitó esta forma binaria de estructura. No hay un solo dato de que una mujer, una colla u otra, heredara a su hijo, a su esposo, a su hermano. Era siempre en línea femenina. Entonces, eso te da un poder como sexo o como género, que es distinto al poder que tienen los hombres, pero se necesitan para un objetivo común, pero no se mezclan, se respetan y negocian. O sea, miren, por ejemplo, lo que les quería decir, ¿no? Cuando Huáscar es elegido Inca, entonces él tiene que tener una colla, porque se dan cuenta que si son dos estructuras que van desde el Estado Inca hacia todos los cuatro suyos, alguien tiene que dirigir y tiene que ser la colla. Un inca no puede dirigir un Aldiahuasi, un inca no puede dirigir a las reinas de los cuatro suyos, no puede dirigir a las iñacas, tiene que ser una mujer. Entonces elige a la colla. O sea, no es que el inca dice, bueno, ahora elijo a esta chica que me gusta. No. La elección del inca era tan compleja como la de la colla. Entonces, por ejemplo, cuando Huáscar se tiene que casar, no tiene que tener una colla, él consulta con la clase sacerdotal, con los altos sacerdotes, con aquellos que cuidaban ¿cómo se llama? El cuerpo, al difunto antecesor, y también a los orejones y parientes notables. Entonces deciden que sea Chucky Huipa, que además era su hermana también, porque así eran los matrimonios, no había el tabú del incesto. Entonces, él para casarse con ella tiene que tener el consentimiento de la colla, de la mamá de ella, no del papá, sino de ella, que en este caso fue Rawa Oyo. Y Rawa Oyo decía no aceptaba los términos. Entonces, ¿qué pasaba? Por más que los sacerdotes, los difuntos, los orejones, los capitanes dijeran sí es ella, mientras que, y todos le decían, tienes que convencerla. Y entonces una negociación que definitivamente de prebendas y de una serie de cosas, finalmente ella acepta. Pero lo que les quiero decir es cómo funcionaba. Además, hay que colocarnos también en otro sentido de la sexualidad. La sexualidad era política. Y no confundamos con el tema de sentimientos, o sea, hay que ubicarse en otro tiempo, en otro espacio. Eso no impedía seguramente que cada quien tuviera sus relaciones, pero de Estado, esta era la colla y este era el inca, y solamente podían ser incas los hijos de ella, y solo podían ser collas las hijas de ella. Y ahí no valía voluntad de nadie. Cuando Tupac Yupanqui, que tenía un hijo predilecto, que ahorita no me acuerdo el nombre, no lo he apuntado, porque la tenía en una esposa, digamos, que él quería dejar. Entonces Mama Hoyo puso el grito en el cielo y dijo, esto no sucede. Y no sucedió, por más que fue la voluntad de Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui, el emperador, el que llevó el imperio a su mayor extensión, no pudo. Mama Hoyo se impuso y Huayna Capa fue el siguiente inca.
Entonces, lo que les quiero decir es que habían formas, habían estructuras muy organizadas, con sus propias pautas internas. El ayahuasca era bien complicado, tenía muchas jerarquías, pero hacia afuera tenían sus interlocutoras, que eran las mamaconas, por ejemplo, ¿no? O determinadas mujeres, habían funciones. Entonces, lo que les quiero decir es que sí, no solamente era algo casual, eran propiamente estructuras bien formadas, bien organizadas internamente y de negociación con las estructuras masculinas, que eran a todo nivel. O sea, eso del Inca omnipotente no fue. No sé si respondo tu pregunta con eso. ¿Sí? ¿Aló? Sí. Le voy a leer las otras dos preguntas, ¿ya? Y luego, después que respondas, Indira, puedes hablar, puedes hacer tu pregunta. La pregunta era, ¿qué libro recomendarías para poder conocer más sobre esa historia que tú nos has comentado? Y la otra pregunta es, ese poder binario y el poder de las mujeres que nos acabas de explicar, ¿en qué tiempo histórico se quiebra? ¿Será con la conquista española? A ver, ¿cuándo se quiere? Ya, mira, con respecto al primero, yo creo que hay varias personas que han aludido, pero la verdad es que yo le haría propaganda a mis libros, ¿no? O sea, está este libro que es Mujer, Poder y Alimentación en el antiguo Perú, que además tuvo un premio en el 2018, un premio mundial, y ahora me han dicho que va a tener otro este año por un premio de como en 25 años. Entonces, yo les recomiendo ese. Y lo hago porque realmente son más de 30 años de estudio, ¿no? Y sí, con estas tesis bien explicadas, bien documentadas. Y también el otro libro, El Poder Femenino, 5.000 años de historia, que es allí donde pues yo pude escribir ese y otro anterior gracias a los estudios estadísticos que realizó Marfil Franque, también Cecilio Lea, Rocío Palomino y en este trabajo. Pero acá tengo el de Poder Femenino. ¿Cuándo se quiebra? En realidad no ha habido un quiebre de un día para el otro. O sea, por ejemplo, en la colonia, las cacicas las cacicas fueron las antiguas señoras, poseedoras de fuerza de trabajo, que hicieron prevalecer su poder frente al poder de la corona y de la colonia, frente al poder virreinal. Por eso es que hay mujeres que se suman a las rebeliones del siglo XVIII porque quieren mejores términos. Y algunas, seguro más adelante, también, no seguro, y otras más adelante, en el siglo XIX, participan en el proceso independentista con sus propios intereses económicos. Como les dije, por ejemplo, las capullanas tuvieron poder hasta el siglo XVII, y eso por las quejas y las denuncias que hacen de ellas, ¿no? Entonces, yo les digo, sinceramente, creo que el quiebre comienza con la independencia, porque allí ya no es que hay un opresor de fuera que está oprimiendo a todos, sino que se legitima la desigualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Comienza a deslegitimarse el derecho de posesión y de propiedad de las mujeres, que lo conservaron. O sea, muchos españoles se hicieron de tierras y de posesiones por matrimonios con mujeres de origen anterior, ¿no? De nativas. Pero estas mujeres, por ejemplo, un día me busca una profesora, Martina Binatea, de la Universidad del Pacífico, y me dice, los conventos limeños y los conventos cusqueños fueron poderosísimos. Y ella me decía, ¿de dónde sacaron eso?
como ella leyó mi libro, leyó antes, me dijo, ahora entiendo, claro, esas mujeres que estaban en las ayahuascas, que dirigían los ayahuascas, eran mujeres poderosas. Todas esas mujeres que gobernaban los suyos con las señoras de cada suyo, eran mujeres poderosas. Entonces, no fue fácil quitarles el poder. Hubo allí mucha negociación. Entonces, sí es cierto que hubieron mujeres andinas, mujeres campesinas que fueron explotadas, no solamente en el campo, sino también en los obrajes. Pero es cierto también que hubieron mujeres muy poderosas que continuaron durante la colonia. Y habían otras maneras. Los conventos eran verdaderos bancos. ¿Qué es lo que pasaba? Que en el virreinato, ¿no?, las mujeres no podían manejar su patrimonio. O sea, que si moría el papá, por ejemplo, la viuda y las hijas no podían administrar sus propios bienes, los tenía que administrar un hombre. El tío, el hermano, el primo hermano, el que sea, que terminaba expoliándolas. Pero una manera que tenían las mujeres, estoy hablando de los sectores criollos, y también de algunos medios, de quedarse con la administración y la gestión de su patrimonio era metiéndose al convento. Se metían al convento. Los conventos fueron poderosísimos. Le prestaron dinero, financiaron a la mismísima corona, al mismísimo virrey. Entonces eran intocables. Entonces ellos decían, queremos hacer teatro, ¿no? Y entonces era el gran escándalo para el obispo, para los curas, pero los virreyes les permitían todo. Y además eran conocidísimas las grandes fiestas que hacían ellas. Adentro del convento no vestían hábito. O sea, en las fiestas venían los galanes, etcétera, y ellas representaban teatro con las mujeres esclavas. O sea, y donde quebraban esa rigidez de relación entre esclavitud y mujeres blancas. Y eran escándalos porque ya se imaginan los bailes afros, ¿no? Entonces, y también el significado por ellas. Eso fue muy, muy fuerte. Pero las mujeres tuvieron, y las tapadas, durante 3 siglos, tanto la corona como el papa intentaron prohibir el manto y la saya. ¿Por qué? Porque las mujeres tras el manto y la saya hacían lo que querían. O sea, tuvieron una libertad sexual y participaban en política como querían. Bajo ese subterfugio, bajo esa vestimenta. Flora Tristán, cuando viene al Perú, se queda sorprendida de las mujeres criollas de Lima, porque dice, ellas participan en política y salen solas, porque claro, se supone que las mujeres de clases medias altas y criollas no deberían salir solas a las calles. Estas con el manto salían, tenían una libertad. O sea, lo que les quiero decir es que las estrategias de la libertad, del poder y empoderamiento femenino son muchas, y hay muchas maneras que podemos buscar en nuestra propia historia. Entonces, yo realmente veo que, como sucedió en la Revolución Francesa son los derechos de los hombres. Las mujeres fueron acalladas, asesinadas inclusive. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Y por eso, a mí ya no me sorprende que cuando ciertas mujeres asumen el poder político, si no tienen un proyecto alternativo, son cooptadas. Hace poco, hasta el año pasado, hemos visto cómo mujeres parlamentarias se ponían del lado de los acosadores. Entonces, ¿es el poder por el poder o es el poder con un proyecto? Bueno, eso, gracias. Indira, por favor, ¿puedes realizar tu pregunta? Sí, gracias, Nina, y gracias también, Maritza. La verdad creo que es el sentir de muchas que estamos todavía procesando no solamente la información, sino sobre todo la invitación que nos haces a pensar, ¿no? A cuestionar muchas cosas que solemos dar por hecho, quienes nos identificamos con el feminismo y somos parte
de los espacios de mujeres organizadas, ¿no? Gracias por eso. Yo tenía dos preguntas, a ver si puedo cambiar un poco de las cosas que tú has dicho. Uno es en relación a esas estructuras de poder que han sido diseñando, ¿no es cierto? O has ido describiendo a lo largo de estas etapas de nuestra historia. ¿Qué expresión tenían esas estructuras de poder, digamos, en la vida cotidiana? O sea, esa es como la duda que me queda. ¿Y qué vínculo tenían esas expresiones de poder con formas de poder más explícitas como el gobierno? O sea, ¿cuánto de, por ejemplo, cuando a veces se trata de incluso de ser un poco más críticos con la historia oficial que excluye a las mujeres, que las ha borrado totalmente, se dice, bueno, pero sí, las mujeres han tenido un rol, ¿no? Y su rol era muy importante, pero estaba restringido sobre todo a lo doméstico, ¿no? Entonces, claro, es como una especie de premio consuelo, ¿no? Sí, sí, han tenido un rol muy importante también en la historia, porque tenían un rol vinculado a lo doméstico, y pensando en lo doméstico desde estos tiempos, ¿no? Pero por eso mi pregunta iba a cómo se vinculan esas estructuras de poder que tú has mencionado con formas tradicionales de poder como el gobierno, tal como lo entendemos hoy, ¿no? O sea, en esos tiempos. Y lo otro es que, no sé si alguien ya lo preguntó también, creo que en qué momento se quebró, pero que hay algo que permanezca todavía de esa forma de gestionar o de tener poder por parte de las mujeres y que todavía persista a nivel de las comunidades eh, de pueblos indígenas en nuestro país. ¿Hay algo que todavía quede en sus prácticas o en su memoria o que podamos identificar como que ha permanecido en el tiempo? Ajá. Eso, y bueno, muchas gracias Maritza por esta, como digo, siento que nos has dado para pensar muchas cosas. Gracias, Indira, y aprovecho la oportunidad para decirte que te admiro muchísimo. Indira, bueno, a ver, tus preguntas, ¿no? Las estructuras de poder, la relación con la vida cotidiana y con el gobierno. O sea, a ver, lo que no he podido hablar, porque si no sería mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, no solamente el Tahuantinsuyo, sino desde las sociedades más antiguas, eran sociedades politeístas. Y habían dioses y habían diosas. El culto de las diosas estaba a cargo de las mujeres. Las deidades de las mujeres eran sus diosas. Es decir, por ejemplo, la Colla está identificada con la luna, otras con las estrellas, estrellas femeninas. El sol era el dios del Inca, pero entonces estas representaciones, llamémosle ideológicas, superestructurales, iban para todo el sexo, para todo el género, si tú quieres. Era más eso, mujeres y hombres, más allá de las opciones sexuales que pudieran haber, que las hubo, ¿ya? Pero, digamos, las mujeres tenían sus deidades, sus diosas, y habían rituales, habían ceremonias dedicadas a estas diosas, e incluso muchas con participación también de varones, como a la inversa. Es decir, ya por decirte en la superestructura, en la ideología, para hombres y mujeres, ¿no? Habían diosas. El hecho de que hubieran diosas ya a ti subjetivamente te colocaba en una subestima social distinta. Cuando tú solo te vas a referir a Dios Padre, te estás refiriendo a una imagen patriarcal. Eso no había. Habían deidades. Y eso llegaba absolutamente a toda la sociedad, desde arriba abajo, de abajo arriba, en todos los extremos. Entonces, habían ciertas cualidades que tenían estas diosas que eran finalmente las cualidades femeninas. Entonces, había esa capacidad. ¿Cómo era la vida cotidiana? Yo te mentiría si sé exactamente cómo era la vida cotidiana, porque resulta más fácil por los hallazgos arqueológicos y por las fuentes cómo era. Ahora, ¿qué cosa se habla en las crónicas?
por ejemplo, en el campo de la sexualidad se dice que había mucha sexualidad, ¿no? O sea, mucha libertad sexual, ¿no? Que eran unos pervertidos, ¿no? Las mujeres y los hombres. Entonces, te das cuenta que hay ciertos rasgos. No queda claro qué funciones tenían las mujeres y qué funciones tenían los hombres en, digamos ya, en los hogares mucho más estrechos, pero, o en los hogares, digamos, de la mayoría. Pero lo que sí sabemos es que los alimentos y cocinar eran actividades de sumo prestigio. Y ahí había toda una jerarquía, pero eran actividades de prestigio y eran actividades femeninas. Cocinar, alimentar, era otra actividad de prestigio. O sea, empoderaba a las mujeres, les daba un lugar prioritario y seguramente cocinaban todas. O sea, el hecho de que cocinar algo importante, que en las ceremonias salían las mujeres y solamente, por ejemplo, algunas ayas eran las únicas que podían tocar esos alimentos y entregarlos, era todo un prestigio. Entonces, esa actividad, si la realizaban las mujeres, les daba prestigio. Fíjate, hoy en día el chef tiene prestigio. ¿Quién no conoce a Gastón Acurio en el Perú? ¿No? Y han salido toda una generación de hombres que se han prestigiado cocinando. Entonces ahora decir yo soy chef, no, cosa que hace muchos años no era así. El mismo Gastón cuenta de que su familia no quería que fuera cocinero. Las mujeres cocinan todos los días. Te puedo asegurar que Gastón y cualquiera de estos grandes chefs en sus casas está cocinando una mujer, ¿no? Pero cuando esa actividad tiene prestigio, otorga eso en quienes las practican, ¿no? La tierra era femenina. La tierra tenía diferentes formas, diferentes deidades, no había, o sea, eso de Pachamama, eso es un criterio más reciente, ¿no? Y que se ha generalizado, pero en realidad habían muchas, la papa era una diosa, el maíz era otra diosa, entonces y todas las mujeres se relacionaban, estaban divididas las tareas por sexo. La mujer nunca surcaba la tierra, era el hombre el que la surcaba y la mujer la que echaba la semilla. Entonces, me da la impresión de que había una complementación en ese caso. No conozco bien. Ahora, que el gobierno, mira, hay muchos ejemplos de cómo gobernaban las mujeres en los sectores del IN. Ya les expliqué, por ejemplo, las iñacas, todas las funciones que tenían en el mismo Cusco, ¿no? Ellas eran las que distribuían el agua. El agua es importante, porque el agua, las bocatomas estaban cerradas. Ella las abría. ¿Quiénes iban a recibir el agua? Era importante. Ellas tomaban esas decisiones. Y cuando ellas decían, y ellas marcaban, porque eran mujeres también astrólogas, ellas marcaban las fechas del calendario agrícola. Porque además, les voy a decir que había otra actividad de mucho prestigio que era la taumaturgia. Por eso ustedes ven a la señora de Cao con todos sus tatuajes mágicos, ¿no? Y lo mismo ocurría en el Tahuantinsuyo. O sea, eran modelos de ejercicio real de gobierno y de poder. Estaban determinados, así como por ejemplo la señora de Cao, la señora de Chornancap y seguramente la señora Huari del mausoleo, ellas tenían un territorio que era solo de ellas, donde ellas eran las supremas gobernantes, no había más. En otros espacios compartían el poder, pero en espacios tajantemente divididos, es decir, con estructuras propias y no intercambiables con los varones. ¿Qué ejemplos pueden haber hoy? Yo creo que los comedores populares autogestionarios
que se iniciaron en el 78, que tuvieron una vigencia, digamos, hasta el año 92 como autogestionarios, fueron un ejemplo. O sea, toda esa historia en todas las peruanas está en nuestro ADN. Tenemos que linkear el chip adecuado para despertarlo. Y esas mujeres lo hicieron. O sea, los comedores populares de las que mencioné, ¿no? Que fueron mujeres que comenzaron a cocinar de manera colectiva, por una necesidad económica, por querer alimentar, esas mujeres fueron creciendo. Comenzaron así, pero comenzaron a realizar otra serie de actividades. Porque no es lo mismo cocinar en tu casa que cocinar colectivamente. Tienes que organizarte. Tienes que salir a comprar quiénes cocinan, quiénes cortan, quiénes hacen. Pero además, como se tuvieron que relacionar con entidades externas, tuvieron que aprender. Porque estos comedores populares no solamente se relacionaron con los alcaldes, con los partidos políticos, con la iglesia, con las organizaciones internacionales. Tuvieron que aprender, se comenzaron a capacitar, comenzaron a crear, ¿no?, experiencias de generación de ingresos y de capacitación. Hay muchas mujeres de estos comedores populares que han salido a ser concejalas, a participar. Pero ¿qué es lo importante? Que no se quedaban solas. Estaban siempre bajo la supervisión de su comedor popular o de sus organizaciones. Porque se complejizó también los comedores populares. Hubo como 2, 3 organizaciones que las reunían, sea a nivel en Lima metropolitano o sea a nivel departamental y nacional. Entonces, eso fue lo importante. Cada decisión que se tomaba para nivel nacional, como por ejemplo para solicitar la canasta básica familiar que lograron en el año 90 y se promulgó en el año 91, fue toda una consulta de arriba abajo y de abajo arriba, que toma más tiempo, es verdad, tomaba más tiempo, pero todas y cada una se sentían partícipes, se criticaban, pues siempre hay, pero había la posibilidad de escuchar las críticas y de procesarlas por los canales que habían ido creando. Y además, esta ventaja de lo cooperativo, de lo colectivo y lo comunal. Yo estoy convencida que esa experiencia de los comedores populares fue una experiencia que salió de la memoria histórica y que además la costumbre que tenemos, tanto mujeres como hombres, de hacer trabajo comunal. Hasta el día de hoy, bueno, en estos días de pandemia no, pero antes, se construía el techo de una aula de acá no era San Juan del Lurigancho, no recuerdo ahorita, y claro, el sábado trabajaban todos y llevan su cervecita después, pero es un trabajo para todos y de todos. Entonces, tenemos el trabajo comunal en nuestra sangre y está en nuestro ADN esa memoria del poder femenino del antiguo Perú y también del que se ejerció durante el virreinato. O sea, yo creo que eso es lo que se puede revivir. Tenemos que crear nuestras formas propias. El comedor popular no fue una copia de la Guiahuasi, fue una creación nueva, pero fue importante. Y lo que no permitió, eso sí, es que entrara ningún delegado de ninguna organización vecinal, que no entrara ningún partido político, que no entrara la iglesia. Se relacionaban con todos, pero su estructura interna era sagrada. Gracias. Bueno, Marixa, compañeros, ya nos queda 15 minutos para cerrar la sala y voy a leer las últimas 4 preguntas. Ya por tiempo ya no podemos aceptar otras más, ¿sí? Y aquí van las 4 preguntas. Si es que el matrimonio en esa época fue solamente administrativo o más administrativo. La siguiente pregunta es si las relaciones de pareja permitían el divorcio en cualquier momento. La tercera pregunta es si había más Cuyunacuy que los españoles le pusieron Sirvinacuy. Y la cuarta y última pregunta es: ¿la homosexualidad
se dice que era parte de las relaciones y se daba de manera normal. ¿Es así? Muchas gracias, Maritza. Ya. O sea, la primera es, si lo, mira, a mí me da la impresión, porque siempre se ha dicho, por ejemplo, de los ayahuasis, ¿no? Que eran las esposas que el Inca regalaba a los hombres de los sitios donde conquistaba. O sea, un papel pasivo de las mujeres. Los ayahuasis fueron verdaderos centros de formación política, porque de acuerdo al estatus y al lugar que cada una de ellas tenía, porque tenían una organización interna bastante compleja, ¿ya? Entonces a cada quien le tocaba cumplir determinadas funciones. Entonces, a cada quien, y no necesariamente a todas, iban a casarse o iban a ser pareja de X cual, pero acuérdense que también ese tal cual también era casado, no solamente era ella. Entonces, había la necesidad, digamos, de esas alianzas que pasaban por alianzas de parentesco, porque eso es lo importante. O sea, no se firmaban documentos, se consolidaban a través, las relaciones de poder se consolidaban a través de relaciones de parentesco. Se creaban obligaciones. ¿Por qué no habían mercados, por ejemplo, en el Tahuantinsuyo, ni antes? ¿Por qué? Porque además no es que de una etnia, por ejemplo, los Lupaca, que estaban en Puno, ellos tenían tierras en Arica y tenían tierras por Moquegua. La gente de esa comunidad de Lupaca que estaba en Moquegua, perdón, que estaba en Moquegua, en Arica, ellos se sentían parte de esta etnia, no de otro lugar. Entonces, lo que unos podían pescar o llevar, ¿cómo se lo iban a regalar a sus parientes? ¿Cómo le vas a cobrar a tu hermano? ¿Cómo le vas a cobrar a tu hijo? ¿Cómo le vas a cobrar a tu primo? Entonces, o sea, lo que les quiero decir es que tenemos que abrir nuestras mentes para entender. O sea, ese Perú ha sido más de 20.000 años autónomo, no ha sido a imagen y semejanza de ninguno. Entonces, es muy probable que los matrimonios tuvieran, sí, efectivamente, una razón administrativa en funciones de razones de Estado, en razones de parentesco, pero eran también poblaciones femeninas y masculinas que crecían, que se socializaban con esos hábitos, con esas costumbres, con esos principios, ¿no? Entonces, yo veo por ese lado, sí, los matrimonios eran pactados. O sea, les he puesto el ejemplo de Mama Oyo y Tupa Yupanqui, ¿no? Y Mama Oyo fue una estratega impresionante. O sea, Huarco, que eran unos guerreros que durante 12 años pelearon, quien tuvo la estratagema para finalmente cooptarlos fue Mama Oyo. Claro, era de ese sitio, ella los conocía, ¿no? Entonces, habían muchas razones de por medio. Es que, mira, hasta el amor romántico no fue muy antiguo en la misma Europa. O sea, Romeo y Julieta fue una novedad, seguramente algo que comenzaba a pasar en la sociedad. El enamoramiento fue una invención social, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que pensar que siempre fue así. Sobre el divorcio no te podría decir, no sé si existía el divorcio. No tengo la menor idea, porque además, ¿por qué? Habría que preguntarse, ¿el divorcio existe en nuestras sociedades? ¿Por qué? ¿No? Entonces, habría que preguntarse cuáles son los porqués de esas sociedades, con esos principios, con esas costumbres. No lo sé. Yo no sé si hubo o no hubo divorcios. Pero lo que sí es que las uniones entre hombres y mujeres, además de tener estos principios administrativos, también tuvieron otros, porque hay mitos que los cuentan, pero sobre todo de tipo ya hispano, ¿no? Ya español.
la homosexualidad hay entre los moche hay murales donde son bailes homosexuales de varones, ¿no? O sea, sí, están puestas allí, o sea, las ves, están pintadas. Ahorita no me acuerdo cómo se llama este sitio, pero está reproducido en el Museo Tumbas Reales de Zipán. Hay un muro donde han reproducido. Y sí, y además las crónicas hablan, como les dije, ay, estos son unos pervertidos porque tienen relaciones contra natura. Y también entre la cerámica, los huacos, mochicas, se ve esas relaciones antinatura, entre comillas, entre hombres y mujeres también, pero también entre hombres. Entonces, ¿cómo era visto? ¿Cómo era permisible simplemente? Era parte de la sociedad. Ahora, si tenía una connotación particular especial, podría ser, sería cuestión de estudiarlo, ¿no? Y el Servinacui o anteriormente, mira, yo no estoy convencida. Hay muchas cosas que se dicen a partir de las experiencias que vemos ahora y que tienen alguna relación con lo que era el antiguo Perú, pero muchas no. O sea, hay muchas cosas inventadas. Por ejemplo, eso de Amasuya, Amayuya, eso es un invento republicano. Eso no existía en el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay muchas cosas que son inventadas. Tenemos que ir a las fuentes. Tenemos que ver cómo eran los hogares para más o menos ver cómo era la familia, cómo era ese concepto. ¿Había ese concepto de familia? Entonces, hay que preguntarnos todo. Yo me he preguntado por las mujeres y sobre estos aspectos se los puedo asegurar, pero tengo muchas interrogantes. El antiguo Perú es un universo maravilloso. A ver, bueno, Nine. compañeras, para ir finalizando, pues yo podría mencionar que esta ponencia nos ha servido para reafirmar lo que ya sabíamos, que las mujeres sí somos capaces de liderar, de organizar y ejercer el poder de manera correcta para un bienestar social. Y que, bueno, es importante articular hoy en día los movimientos feministas y el tener un proyecto social desde la perspectiva de la mujer, como Marixa lo había ya mencionado. Esto es lo que yo tengo que decir y no sé si quizás Flor quiera añadir algo. Gracias a todos y muchas gracias, Marixa. Me encantó haberte escuchado, de verdad, admirada total. Gracias. Sí, muchas gracias, Maritza. Muchas gracias a todas, a todos y a las compañeras de Cusco que se han sumado también a la sesión. Nada de hacerte por el tiempo. También comentarles que hemos grabado la sesión, así que pronto la subiremos también a YouTube y la compartiremos para que puedan seguir conociendo un poco de esto que nos has compartido, de todos los años de investigación que tienes y que es gratificante saber que es parte de nuestra historia, de donde venimos las mujeres, ¿no? Muchas gracias, Maritza. Poder femenino, querida. Poder femenino. Gracias. Marisa. Qué lindo. Y sí, poder femenino. Listo. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches, compañera. Nos vemos pronto. Chao, Marfil. Marfil. Sí, a ver. Es acá, creo. Ahí está. Es Erika. Gracias, Maritza.